Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Manzana Mordida. En este vídeo vamos a hablar de la cuarta beta de iOS 16.6 que se liberó en el día de ayer junto con la de iPadOS 16.6, macOS 13.15, watchOS 9.6 y tvOS 16.6. Por ir recapitulando un poco lo que hemos ido viendo en betas anteriores, recordad que en la beta 1 de iOS 16.6 pudimos ver cómo Apple dejaba ver en los ajustes la opción que permitirá activar la verificación de claves de contacto. En la beta 2 no trajo ninguna novedad en cuanto a funcionalidades. Y en la anterior beta, en la beta 3, la app Buscar añadió soporte para los nuevos MacBook Air de 15 pulgadas, Mac Studio M2 y Mac Pro. Ahora bien, ¿qué novedades incluye esta cuarta beta? ¿Qué tal es su rendimiento? Pues todo eso os lo voy a contar a continuación. La actualización no es que sea muy grande, apenas me pesó 408 megas en mi iPhone 14 Pro Max. Por supuesto, el peso va variando en función del dispositivo, puede ocupar más o puede ocupar menos. Pero ya digo, en mi iPhone, pues yo ya nada más verla supe que no podía esperar gran cosa. El número de compilación de esta versión es el 20G5058D. Y es curioso porque, si os acordáis, la beta 3 también acababa con la letra D. A ver, esto no quiere decir que quede el mismo número de betas por delante. Quizás la siguiente beta, la beta 5, pueda dar un salto y acabe en la letra B, o incluso que directamente la próxima versión sea la Release Candidate. Ya os hemos contado en todos nuestros vídeos que cuando llegamos a la beta que acaba en la letrita A, indica que el lanzamiento final de esta versión es inminente. En cuanto al firmware del módem de conectividad, es el 1.80.01, es decir, el mismo que vimos en la beta 3. Si vamos a la app de feedback y revisamos las notas de la actualización, solo hacen referencia a dos errores conocidos, uno relacionado con casa y otro con Xcode, pero si recordáis, son los mismos que en la beta anterior. Por supuesto, cuando estoy instalando estas betas, desde que quitaron esta opción en la beta 2, pues me da por ver si hay otra vez algún tipo de rastro del ajuste de la verificación de claves de contacto, y en esta beta pues seguimos sin verlo, por lo que me da la sensación de que o bien se lo están guardando para iOS 17 o para una siguiente versión, porque yo calculo que iOS 16.6 no va a ser la última actualización de iOS 16. Voy a hablaros ahora del rendimiento y de la batería, que como ya os dije, para mí son los dos aspectos más importantes ya en este tipo de versiones que incorporan tan pocas novedades. Casi es más importante que optimicen todo, ¿no? Vamos a empezar hablando del rendimiento. A ver, como ya os dije, el sistema se mueve fluido y sin problemas en mi iPhone 14 Pro Max. Incluso también, bueno, en dispositivos como el iPhone 11 tampoco funciona mal. Hice un test en la app de Geekbench 6 en mi iPhone 14 Pro Max para comparar un poco los puntos que daba en la beta 3 con respecto a esta nueva beta, y dio los siguientes datos. Para recordar, en la beta 3 en la puntuación single core dio 2.548 puntos y en la multicore 6.546. En esta nueva beta la puntuación single core ha sido 2.548, es decir, los mismos puntos, y multicore 6.536, es decir, apenas 10 puntos menos. Vamos, prácticamente lo mismo. También realicé el test de rendimiento en mi iPhone 11 y los datos fueron los siguientes. Si recordamos, en la beta 3 la puntuación single core fue de 1528 y la multicore de 2856 puntos. Al actualizar a la beta 4, ojo, buenas noticias. La puntuación single core ha subido considerablemente a los 1722 puntos, es decir, 206 puntos más, y la multicore 3822, por tanto, 1034 puntos más. Así que podríamos decir que son buenas noticias para los usuarios de iPhone, sobre todo para los usuarios de iPhones más antiguos, porque parece que esta beta 4 ha vuelto a optimizar un poquito también este tipo de tareas en equipos un poquito más antiguos. Con respecto a la batería, a ver, lógicamente, ya sabéis, es pronto para saber cómo va a rendir esta beta concreta, pero en la beta 2 ya os dije que se estabilizó el consumo de batería en mi iPhone 14 Pro Max. Os puse la captura, llegué a tener en torno a un 50% de media de batería, lo cual no estaba nada mal viendo cómo me rindió la beta 1, donde el consumo se disparó. Claro, durante estos días que he ido usando la beta 3, pues debo decir que mi consumo aumentó un poco, superando en varios días el 50% diario, cuando, como os he dicho, en la beta 2 pues no superaba en muchos días esa barrera. Pero bueno, cada dispositivo es un mundo y depende mucho también de las aplicaciones que se van usando. En fin, puede que muchos os sintáis decepcionados por las escasas novedades que va a ir incorporando esta versión, pero al final hay que tener en cuenta que iOS 17 cada vez está más cerca de su beta pública y, ojo, puede ser interesante para aquellos que, bueno, pues tengan la curiosidad de probar cosas nuevas. Y atención, porque además está el caer. Dijeron que saldría en el mes de julio, por lo que yo creo que a partir de la próxima semana ya podría salir en cualquier momento.
En cuanto a esta beta 4, podríamos decir que es idéntica prácticamente a la beta 3, lo que confirma un poco mis sospechas de que la beta final podría estar a la vuelta de la esquina, porque el rendimiento ya en equipos recientes es muy similar entre beta y beta y las novedades ya pues brillan por su ausencia. Veremos qué pasa. La próxima semana seguramente saldrá una nueva beta de iOS 17 y poquito más. Con iOS 16.6 pues nos tocará seguir esperando. No mucho, yo creo. En fin, amigos, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis suscribiros al canal para no perderos los próximos que subamos sobre futuras versiones, darle un like si os está gustando el contenido que hacemos y por supuesto dejadnos un comentario que siempre ayuda. Por mi parte esto es todo, nos vemos muy pronto con más aquí en La Manzana Mordida porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. So